Muy buenos días, Dios les bendiga a todas. Les mandamos desde aquí un abrazo muy fuerte y nos ponemos todas en manos de Dios. Buenos días, Casa de Oración Chula Vista, Casa de Oración Tijuana Loma Dorada, todas las mujeres, amigas que se están conectando. Dios las bendiga. Estamos en sus manos. Bueno, este día tenemos en nuestro devocional un tema muy interesante. En nuestra serie Una vida de fe, Diamantes en Bruto, es nuestro tema de hoy. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos nuestra vida, nuestro corazón, todo nuestro ser, Señor, y pedimos que seas tú el exaltado, el que se glorifique, el que nos hable en esta mañana, Padre. En el nombre de Jesús, gracias. Perdón. Samuel Cabo Morris fue un diamante en bruto, un diamante sin brillo. La gloria de la verdadera luz del mundo, que es Cristo Jesús, se ve reflejada con claridad meridiana en este diamante de piel oscura, que Dios hallara en África. Pero el poder radiante que hizo de Samuel Morris un verdadero hombre de fe no fue suyo de nacimiento. Primero Dios tuvo que tratarlo, Dios tuvo que tallarlo y pulirlo hasta que estuvo en condiciones de exhibir al mundo ese poder glorioso. Una de las razones por las cuales debemos gratitud a Dios es por la manera en que Él renueva, en que Él transforma nuestras vidas y nuestros pensamientos. Él nos pule como los diamantes en bruto. La Escritura menciona que es ella misma. Solo ella es capaz de derribar argumentos que gobiernan nuestro pensamiento, llevándonos a la excelencia del conocimiento de nuestro Rey y Señor, que es Cristo Jesús. Diamantes en bruto, el valor que tenemos en Cristo. ¿Alguna vez hemos escuchado esto? Cuánto tienes, cuánto vales. Como te ves, eres tratada. Estos son argumentos del mundo que operan en muchas de las mentes por las cuales se afanan por obtener ese poder, ese lugar. El argumento del mundo que da el estatus en el mundo, su posición, su estado, su situación, su condición o de alguien en algún lugar, es el hecho de tener o no una buena posición económica, social o educativa. Pero Santiago, en el capítulo 1, si todas abren sus Biblias, leeremos lo siguiente del 9 al 11. Si alguno de ustedes es pobre, debe sentirse orgulloso de lo mucho que vale ante Dios. Si alguno es rico, debe sentirse feliz cuando Dios lo humille, pues las riquezas duran muy poco, son como las flores del campo. Cuando hace mucho calor, las plantas se secan, entonces sus flores se marchitan y pierden su belleza. Lo mismo pasa con el rico, ni él ni sus riquezas durarán. Conocer a Cristo en el tiempo en que esta carta fue enviada por medio de escrita e inspirada por Dios, pero escrita por el apóstol Santiago y enviada a la iglesia. Esta carta nos habla de una profundidad muy grande, pero también nos permite ver el ejemplo de él y de muchas personas que vivieron en situaciones difíciles. En ese tiempo seguir a Cristo significaba persecución, significaba muerte, significaba ser despojado de su hogar, de su casa, de posiciones en el trabajo, estar expuestos a un trato indigno, abusivo, de muchos, incluso de algunos creyentes que conservaban buena postura económica. Esto se dejó ver en la vida de los primeros cristianos. El valor de una vida verdadera de fe no depende de un estatus social y económico. La vida de fe es manifestada por el valor de conocer simple y sencillamente a Cristo Jesús, el Salvador. Y ese valor se deja ver ante esa fe sencilla y genuina de muchos, que debemos ser tratados, pulidos, cortados muchas veces. Santiago 1:9 dice, si alguno de ustedes es pobre,
debe sentirse orgulloso de lo mucho que vale ante Dios. Aquí habla de una pobreza y de un sentir diferente del que opera en el mundo. El prejuicio es uno de los pensamientos de los cuales debemos nosotros despojarnos. Nosotros no somos menos por no poseer riquezas y bienes de este mundo como otros las puedan tener, pero tampoco somos más por estar en una posición favorable, holgada económicamente o relacionada con ciertas personas o tener cierto nivel de educación o tener ciertas amistades. Cristo murió por todos. Santiago 1:10 dice, si alguno es rico, debe sentirse feliz cuando Dios lo humille. Y aquí vemos dos estatus en los cuales se encuentra en medio de esa sociedad donde se marcan los estatus sociales, quién tiene, quién no tiene, y las razones por las cuales no se tenía también eran duras porque había persecución y la iglesia estaba sufriendo en ese tiempo y debía aprender que su valor no dependía de los bienes que poseía. El equilibrio en nuestra mente, en nuestra manera nosotros de pensar, la provee solamente el Señor. Hoy nosotras tenemos el privilegio de poder ser enriquecidas con la palabra de verdad que nos sostiene, que nos fortalece, que da propósito a toda nuestra vida, sea cual sea nuestra circunstancia. En aquella época, esta fue una de las primeras cartas que se envió a la iglesia para que fuese fortalecida, fuese leída, fuese abrazada, y eso era suficiente en ese momento. Nosotros tenemos toda la escritura que es inspirada por Dios y que es útil para cada una de nosotras, para instruirnos, para enseñarnos, para corregirnos en todas las áreas. Pero este consejo, específicamente este consejo, nos permite entender que en Dios tenemos un propósito, que en Dios podemos ser enriquecidas con la palabra de verdad. Romanos 8:28 menciona, sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Todas debemos sentirnos orgullosas de lo mucho que valemos ante Dios por causa de Cristo. Dice, si alguna de ustedes es pobre, debe sentirse orgullosa de lo mucho que vale ante Dios. La razón de sentirnos orgullosas es que le conocemos. Cuando menciona la palabra que debemos de sentirnos orgullosas si alguna está en una condición difícil, estrecha, sea en esa situación de persecución como en aquella época se dio, pero hay quienes en este tiempo pueden estar sufriendo no solamente estrechez económica, pero también sentirse desvalorizadas por no poder competir con otras. Entonces la palabra nos enseña que el motivo por el cual nosotras debemos de sentirnos orgullosas es Cristo. Eso nos debe hacer sentir felices. Cuando menciona la palabra orgullo, no se refiere al pecado del orgullo, sino a una condición de felicidad, algo que nos haga sentir muy dichosas, algo que nos lleve a jactarnos o a hacer alarde. Eso quiere decir, en este caso, a eso se está refiriendo esta palabra orgullo. Jeremías 9:24 dice, si alguien quiere hacer alarde de algo, que lo haga de que aprendió a conocerme y de que entiende que yo soy el Señor que actúa con fiel amor, justicia, rectitud, pues es lo que a mí me gusta, lo dice el Señor. Así termina este verso, así lo dice el Señor. Imaginemos a aquellas cristianas sometidas a prueba presumiendo del gran amor de Dios. ¿Lo ha hecho usted? Una pregunta que debemos reflexionar todas nosotras. Mujeres haciendo alarde de la libertad del pecado, vanagloriándose del poder que sostiene en medio del temor por la amenaza de sus vidas. Mujeres que atravesando por diferentes dificultades pueden ostentarse de la provisión de Dios. ¿Por qué? Porque eran mujeres que conocían al Señor en medio
de pruebas, de aflicción, de su pobreza espiritual. Esta carta, cuando llegó a ser leída, tuvo que haber despojado pensamientos opresivos, pensamientos de complejo, de comparaciones, de desánimo. Esta carta, al ser leída, tuvo que despertar un corazón de fe, de ánimo, de esperanza, de entendimiento, de su postura en este mundo temporal, y la reacción de ellas tuvo que hacer aferrarse a Cristo, a sus promesas. Tuvo que despertar una pasión y un amor por su presencia. Esta carta es respuesta al clamor. Dios nos escucha y Dios cuida y vela de su iglesia. Y la iglesia debemos de aprender quiénes somos y nuestro valor que tenemos aquí en la tierra y el propósito que tenemos en él. La Escritura menciona, y son palabras de nuestro mismo Señor Jesucristo: afortunados los humildes. Me gusta esta traducción porque en esta traducción nos deja ver el corazón, que Dios puede ver el corazón, sabe quién le reconoce, sabe quién verdaderamente le expresa necesidad desde lo profundo del corazón. Y dice: afortunados los humildes, porque la tierra que Dios prometió será de ellos. Afortunados los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán completamente satisfechos por Dios. Es decir, una vida completa, una vida libre, una vida que sabe en dónde está su valor. En nuestro tiempo, si alguien dice: ¿cómo que eres una hija de Dios y eres pobre? Estás pasando necesidad, estás sola, no tienes un buen trabajo, no tienes un buen carro, no tienes una buena comida, no tienes para andar socializando en los restaurantes o yendo de aquí para allá de compras. ¿Cómo? Si eres hija de rey, ¿qué no es tu rey o tu Dios rico? ¿Por qué no te enriquece? Quizá estés en pecado, quizá te va mal por esto o te va mal por aquello, basando la felicidad o la plenitud como el mundo la tiene catalogada. El mundo no conoce a Dios, y alguien que hable o que piense de esa manera es porque no ha conocido a Dios. Primera de Juan 3:1 dice: miren cuánto nos ama Dios el Padre, que se nos puede llamar hijas de Dios, y lo somos. Por eso los que son del mundo no nos conocen, pues no han conocido a Dios. Toda prueba es una oportunidad para experimentar en nuestras vidas el poder de Dios y testificar al mundo de su existencia, sus proezas y sus maravillas. Nuestra felicidad y valor no tienen nada que ver con estándares del mundo, de ninguna manera, sino con los estándares de Dios. ¿Quién soy en Cristo y mi valor que encuentro en Él? La palabra dice: si alguno es rico, debe sentirse feliz cuando Dios lo humille. ¿No es novedoso el hecho de que una persona en el mundo que no tiene posesiones sea orgullosa, soberbia, jactanciosa, presuma de lo que tiene, presuma de lo que es, de sus logros, lo que ha obtenido, sus conocimientos, su propia sabiduría, y sea indiferente y sea una persona codiciosa, insaciable? Pero Dios nos advierte. Las mismas palabras de Jesús dicen: tengan cuidado, advirtió a la gente, absténgase de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Debemos tener muy claro que todo lo que se tiene se recibe de Dios y Él puede quitarlo. Pero un rico o pobre puede jactarse de conocer a Dios. De ahí sí podemos presumir, jactarnos, sentirnos muy pavorrealas y gritarlo, decir que conocemos a Dios. Todas las hijas de Dios estamos siempre bajo formación. Dios lleva al orden los pensamientos, a un equilibrio, educando en tiempo de necesidad y también en tiempos de gloria. Nuestro corazón debe tener clara su estadía temporal aquí en la tierra y su propósito en Cristo. Estos consejos que el apóstol Santiago da son sabiduría de Dios. Y bienaventuradas todas aquellas que leemos y todas las que escuchamos, pero sobre todo quienes ponemos por obra, ¿sí?
El propósito del consejo de esta carta es que recibamos el consejo de prudencia, de justicia, de juicio y equidad. Tengamos un equilibrio. Termino con lo siguiente, hermanas. Cada que venga una situación difícil a nuestra vida, recordemos, tengamos presente todo lo que Dios ha hecho por nosotras. La salvación, su muerte es altamente valiosa, y esa muerte y esa entrega total de Cristo nos dio el derecho de ser llamadas hijas de Dios. Démosle gracias a Dios y hablemos a otras de quién es, de quién ha sido Él, de quién es y de qué será para nosotras nuestro Señor. Que todas puedan ver y todos puedan ver a Jesucristo en nuestra vida. Demos gracias al Señor. Oremos. Padre, en tus manos nos ponemos, Señor, y pedimos que tus palabras derriben argumentos, pensamientos, costumbres, actitudes, Señor, que puedan estar gobernando y que nos estén llevando a no tenerte en nuestro corazón, Señor. Tu palabra es útil, Señor, que tu palabra haga la obra en nuestra mente, mi Dios, y aquella que no te conoce, Señor, y que ha basado su vida y sus pensamientos en todas estas cosas que provee este mundo, Señor. Te pido, Señor, que hoy hables a su corazón. Y así como la vida de Samuel fue pulida y llegó a ser un hombre de verdadera fe, que cumplió el propósito en la tierra, y muchos hombres y mujeres de fe que han cumplido su propósito en la tierra, así sea en todas las mujeres, y oramos, Señor, que Jesús se haga real en todo corazón, porque Él es el único que puede darle valor a nuestra vida. Te damos muchas gracias, Señor Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga a todas, hermanas.